Un saludito, mi gente. Tengan un saludito de cubanos. Sí, ¿cómo se la están pasando, mi gente? Oye, acá de vacaciones, pero saben, el masoquismo me invade y unos deseos increíbles de hablar sobre Cuba. Y quiero comentarles algo que me sucedió recientemente con una directa que acabo de escuchar de Chucho del Chucho, una persona que considero muy inteligente, un joven que hace su trabajo de la mejor manera que puede. Pero me encontré a un cubano que creo que se llama Alfredo Valdés, señor que toca el piano. Me encontré un comentario de un cubano que me despertó esa neurona que me quedaba, entre varias, ¿no? Que me quedaba dormida. Y él hacía la pregunta al Chucho de por qué los cubanos, y especialmente los influencers, por qué los cubanos también, los grupos, estos movimientos como Movimiento San Isidro, otros partidos que existen en Cuba, por qué no se han presentado hasta la fecha con valga la redundancia, con una fecha ultimátum para decir, a partir de este momento vamos a ser libres. Y creo que, coño, mi respeto y mi saludo a este cubano, Alfredo Valdés creo que se llama, porque realmente me hizo pensar. Y me dije, coño, este hombre anda por bordeando esa verdad que no es absoluta, como tampoco lo es lo que yo opino. Sencillamente es una reflexión al respecto. El Chucho, a su manera, intentó justificar y llegó a decir de que el movimiento San Isidro no es un movimiento político, que es un movimiento de artistas. Y yo, desde el otro lado, esperando entrar al StreamYard, que no pude entrar, ¿no? Porque lógicamente no tenía tiempo, me pensé a cuestionar el hecho de que, bueno, los cubanos somos artistas. El cubano dentro de Cuba, especialmente, la mujer cubana es una artista para cocinar, el cubano para inventar. Y creo que, como decimos en el buen argogo del cubano, en la calle, la justificación es la prostitución del carácter. Y continuamos justificándonos y así nos vamos prostituyendo cuando decimos de que el Movimiento San Isidro no es político. Entonces, hay una incongruencia, no hay algo lógico cuando encuentras un movimiento que reaccionó ante una política mal dictada, ante un sistema apolítico, un sistema que la política no la practica como tal. Sin embargo, hay quien, incluso ellos mismos se dice que no son políticos, que son artistas. Hay una similitud entre el artista del Movimiento San Isidro y el artista cubano en general, porque por todo el tiempo el artista cubano tiene que estar inventando, como hace el cubano en general. Y así, pensando en esta opción que daba el cubano, es real que nosotros lamentablemente andamos por las nubes, y no estoy criticando a influencer alguno, pero si observamos, es real lo que dice este cubano Alfredo Valdés, o no recuerdo ahora bien el nombre. No nos presentamos con una fecha, no nos presentamos con un plan. Sin embargo, somos capaces de atacar a esa dictadura empleando métodos democráticos, diciendo que a la hora que vamos a salir, con la ropa que vamos a estar, y entonces continuamos cometiendo el mismo error, pero no lo reconocemos como no lo reconoce la dictadura cuando comete sus errores. O sea, de cierto modo, nos hemos convertido en la réplica de lo que criticamos e incluso actuamos como dictadores, atacando a una dictadura. Y ahí está, en estas palabras de este cubanazo, el despertar de esta neurona, entre varias que tengo dormida, como decía anteriormente, y me puso a pensar. Nos justificamos y buscamos la manera de quizás alargar más el tiempo, porque nos preguntamos, y eso me valió, cuando lo escuché al cubano, me valió preguntarme, ¿cómo es posible que hemos estado tanto tiempo quejándonos? ¿Cómo es posible que hasta la fecha no ha existido un cubano o cubana que haya dado una fecha límite para decir hasta aquí dura la dictadura? Hasta aquí se termina el aplauso que brindamos a ese sistema que creíamos que era perfecto y no lo fue. Hasta aquí se elimina la posibilidad de seguir culpando a esa dictadura y sin embargo no reconocer nuestra culpa como personas que aplaudimos el sistema. Yo creo que es muy serio lo que planteó este cubano y vale la pena reflexionar. Sin embargo, todos conocen, o la gran mayoría de las personas, y pienso que en Cuba también se conoce, la propuesta que ofrece el equipo de Ignacio Jiménez, el cubano radicado en España, quien hoy se encuentra en Estados Unidos, en Texas, Dallas, Texas, y quien ha dado una fecha para mostrar
todas sus pruebas, ha dado una fecha para anunciar la caída de esa dictadura, al menos económicamente hablando, y sin embargo, personas, influencers como esto que acabo de mencionar, no se proyectan al proyecto, perdón, es un poco de redundancia, no se pronuncian al proyecto, creo que era la palabra correcta. Sí, hay algunos incluso que lo han criticado, lo han llamado mentiroso por el hecho de no presentar pruebas. Pero sin embargo, cuando el noticiero en Cuba, hay quien le llama menticiero, al noticiero nacional de la televisión cubana presenta imágenes de Yamila, la hija de Maceo, de Chucho del Chucho, de Ultrac, de Otaola, de Ferrer, quien se encuentra hoy en huelga de hambre junto con un grupo de personas en Santiago de Cuba, en Altamira. A partir de ese momento comenzamos a creer un poco la historia que nos hacen desde el noticiero, con palabras rebuscadas, palabras bonitas, un tipo con buen porte y aspecto, aunque lo que tiene en el cerebro, como es Humberto López, no llega a 2 centímetros. Pero bueno, es así como nos los presentan. Y creo que cabe preguntarse, yo no sé si lo han hecho yo, por lo menos después que este cubanazo me despertó esa neurona, me pregunté, ¿por qué no se habla en el noticiero de Cuba de los partidos políticos importantes que existen dentro y fuera de Cuba? ¿Por qué solamente se margina el marginado actuar de un movimiento como el de San Isidro? ¿Por qué se habla de la vulgaridad de Osorbo y sin embargo es señalada esa vulgaridad de los que dicen que se crearon el hombre nuevo? Es decir, o sea, hay una contradicción en la historia y sin embargo de Ignacio y su equipo no se habla. ¿Creen ustedes que la internet, la información que ofrece Ignacio Jiménez no ha llegado a Cuba? ¿Creen ustedes que realmente Ignacio Jiménez miente cuando ha dado una fecha y sin embargo influencers, todos incluidos, se han callado, han hecho caso omiso? Están esperando como llevamos esperando 62 años, casi todos. No se lo han preguntado. Como decía al inicio, la justificación es la prostitución del carácter. Y mientras no querramos realmente una libertad para una tierra como es Cuba, nos mantendremos haciendo like, compartiendo imágenes, creyéndonos poseedor de la verdad absoluta y sobre todo, estoy puesto. Creo que a partir del momento que este cubanazo me hizo despertar la pregunta de por qué. ¿Por qué no tenemos una fecha? ¿Por qué no tenemos un plan? ¿Por qué queremos un líder? ¿Por qué no tenemos una ideología? ¿Por qué realmente valen más los intereses económicos que realmente la libertad de Cuba? ¿Por qué hablamos de libertad ante un pueblo que desconoce su significado? ¿Por qué no educamos a ese pueblo para que sepa lo que es libertad a partir de nuestras experiencias, de nuestra inexperta libertad? ¿Por qué? Y así pudieran existir miles de preguntas, podrán existir miles de justificaciones, pero la realidad es, señores, que ante una opción, sencillamente encontramos una justificación. Y ahí vamos. 62 abriles y esperamos que sean pocos. Pero de continuar así, de no existir una propuesta como el equipo de Ignacio Jiménez, de no existir una realidad demostrable como la que va a llegar el 4 de junio, de no existir una posibilidad que realmente es increíble, la economía cubana se encuentra en manos de un equipo, de un cubano, porque descubrió que se escapó por la tubería del bloqueo, de ese bloqueo que tanto mencionamos, el interno. Y todavía no nos preguntamos por qué. ¿Por qué no maduramos políticamente? Aunque tú, influencer, que acabas de hablar, otros más, e incluso Movimiento San Isidro, a la hora de la verdad, no son políticos, son artistas. Continuamos cantinfleando,
continuamos vagueando en la idea y sin embargo a veces nos mostramos como políticos. A veces conocemos y damos a entender a las personas que nos siguen que va a existir una explosión social en Cuba, como es lógico, provocada por la propia dictadura. Pero sin embargo, cuando tienes la posibilidad, cuando ves la chispa corta llegar al polvorín, deniegas, delegas y te apartas de la responsabilidad que es llamar, convocar a las personas que tienen la misma necesidad que tú. Ahí te lo dejo. Y no estoy criticando Movimiento San Isidro, no estoy criticando al Chucho del Chucho, a ninguna persona alguna de los mencionados. Sencillamente pregunto, la pregunta de este cubanazo: ¿por qué no existe una fecha, una hora, un plan? ¿Por qué? Y ahí se los dejo. Ustedes deben saber la respuesta. Recuerden que esto no es la verdad absoluta. Sencillamente es una intención de llamar a la reflexión. Un saludo en la distancia. Pórtese bien. Vayan por la sombrita. ¿Y saben por qué no? Porque por el sol la mierda se seca. Chao, pescado.